no haya cambio de fluido, ¿no? Es decir, el fluido manométrico sea el mismo. Entonces, sí, sí cumple. Aparte de tener el mismo fluido manométrico, tiene que ser el mismo nivel. Este nivel de acá es el mismo nivel de acá, con esta línea segmentada en color verde. No lo puedo hacer hasta este punto, ¿no? Porque no es la misma presión. La paradoja de la hidrostática nos dice que la presión en un punto, yo puedo llamar este acá el punto A, va a ser la misma presión en el punto B. La presión en el punto B, A', B', ¿sí? Entonces puedo hacer ese salto. Ahora, lo que yo tengo que preguntarme de este punto para llegar acá arriba, ¿qué estoy haciendo? Si estoy subiendo, le doy el signo negativo. Y lo que hago es multiplicar el peso específico del fluido por la altura h2. Ahora, esta altura h2, ojo, nosotros no consideramos las alturas diagonales, sino las verticales. Entonces, lo que tendríamos que hacer es determinar esa altura h en vertical. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros tenemos un ángulo acá de 30 grados. Entonces yo proyecto esta misma línea horizontal, la proyecto aquí. Y el ángulo que forma es el mismo ángulo tita. Y entonces sucede lo mismo para el otro fluido. Este ángulo de acá sigue siendo el mismo, es tita. Por relaciones trigonométricas determino la altura h. Entonces esa es la operación que tenemos que hacer para h2 y para h3. Entonces, como seguimos subiendo, sigue siendo negativo, ¿no? En el mar. Ahora, de este punto sigue siendo la misma presión horizontal hasta llegar acá. Si yo quiero bajar, lo que tengo que hacer es sumar. Acá estoy sumando el peso específico del fluido, en este caso agua de mar, por la altura 4, ¿no? En este caso es 30 centímetros o 0,3. Esta misma presión en este punto, lo que yo puedo hacer es hacer el recorrido, ¿sí? Y darme cuenta que es el mismo nivel para el punto 2 o para el punto B. Entonces, será igual a la presión en el punto 2. ¿Sí? Bien. Entonces, miren, reemplazamos la presión 1, 4.500 pascales, más el peso específico del agua, 9.800, multiplicado por la altura 0,7, ¿no? 70. De este punto salté al extremo derecho. Vamos a borrarlo esto. Así. De este punto salté es 3.600 por la altura H1. Lo mismo, pero por la altura H1 azul, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas alturas? La pregunta. La altura no es la inclinada, es la vertical. Entonces, lo que yo hago es relaciones trigonométricas. Seno de tita igual a altura 1 dividido entre 30, ¿no? Seno de tita igual a altura 2 dividido entre 40. Bien, aclarando. Esta es la altura 1 y esta es la altura 2. ¿Sí? Altura 1, altura 2. 15 y 20. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos esas alturas, lo que yo hago es reemplazar. 15 está en centímetros, lo pongo en metros. 20 centímetros, lo pongo en metros, 0,20. Resolviendo las operaciones en la calculadora, nos da que la presión en el punto 2 es 10.320 pascales. ¿Sí? O lo mismo que decir Newton barra metro cuadrado. ¿Sí? Bien. Ahora, para este tipo de ejercicio, dice, es un depósito cerrado, contiene mercurio, agua y aceite en la parte superior. Contiene aire, ¿no? En esta parte superior. Si la presión manométrica en el fondo es de 20 kilopascales, ¿cuál será la lectura manométrica en la parte superior del depósito? Entonces, miren, este simplemente es sumar.
nos determina o nos pide calcular la presión en este punto, ¿no? Acá, en la parte superior. Entonces, ¿qué hacemos? Conocemos los datos de pesos específicos, el tema del agua, el mercurio y el aceite. Nos dice que la presión en el fondo es de 20 kilopascales. Entonces, aquí, ojo, ¿no? Kilopascales, simplemente lo multiplico por 1000. Será 20 por 1000. Si lo multiplico por 1000, tengo pascal, 20.000 pascal. ¿Sí? Resolviendo. Lo que yo hago es determinar el peso específico, acá, de este punto, del aceite. Si yo estoy bajando, sumo. Estoy sumando por la altura H1, que vale 2.5 metros. Me encuentro en este punto. Si yo sigo bajando, sumo. Mercurio. Sigo bajando, voy a sumar. Y la presión en el fondo dice que tiene como dato es de 20.000 pascales. Todo esto igual a la presión en la parte superior, en este punto. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Reemplazamos los valores y resolviendo las operaciones en la calculadora nos da que la presión en la parte superior es igual a 66.470 pascales. De esa forma es como yo obtengo la presión en este punto. Si yo quisiera determinar la presión aquí, lo que tendría que hacer es multiplicar por esta altura, ¿no? Por esta otra altura, H. Pero recordemos que la presión de los fluidos, gases, en este caso el aire, es muy, muy pequeño. Entonces se lo puede despreciar, ¿no? Entonces esta misma presión va a ser la misma que acá, en este punto. Por esa razón. Se lo desprecia y no es necesario calcularlo. Tal vez varíe 66.468, tal vez, ¿no? Muy pequeño. Ahora miren, si ese mismo ejercicio lo hacemos con tubería, un sistema manométrico, ¿cómo se resolvería? Es la pregunta, ¿no? Ya. Entonces, nos pide determinar la presión en el punto A. Es el mismo ejemplo que el anterior, ¿sí? Pero ya está con una tubería que están expuestos a la atmósfera con sus respectivas alturas. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Sus pesos específicos. Trabajamos con agua, aceite y mercurio. Ahí está. Agua, aceite y mercurio. Resolviendo. Ya. Yo aquí tomé el lado derecho, ¿no? Me vine acá, de derecha a izquierda. Entonces, en este punto, ¿qué hay? Hay presión atmosférica, ¿no? Presión atmosférica. Lo que yo hago es preguntarme, si yo voy a bajar hasta aquí, hasta este nivel, estoy sumando, ¿no? Yo debo sumar. La presión aumenta si yo bajo. Ahí está. ¿Por qué altura? Por 4.10, ¿no? Altura 3. Bien. Esta presión va a ser la misma presión que en el otro punto. ¿Por qué? Porque el fluido en ningún momento cambió. Sigue siendo el mismo. Aparte de que es la misma altura, es la misma cota, el mismo nivel. ¿Sí? Yo no puedo irme aquí, a esta altura, si me diera la cota hasta acá, y decir que esta presión es la misma presión de acá, ¿no? Porque no es, a pesar de que es el mismo fluido, las alturas son diferentes, ¿no? Aquí hay una variación de altura. Ojo ahí, ¿no? Entonces, siempre lo hacemos al mismo nivel y verificando que el fluido sea el mismo. Bien, ahora de aquí para arriba, lo que yo hago es preguntarme, si yo estoy subiendo, tengo que restar. Entonces estoy restando. De este punto, como sigue siendo el mismo líquido, el mismo fluido, entonces esta H2 va a ser 0,70 más los 2.2 metros de altura. Y la presión estará aquí.
para esta, ¿no? Ahí, por último, de este punto, para llegar al punto PA, lo que yo estoy haciendo también es subir. Si yo subo, siempre le voy a dar el signo negativo, ¿no? Voy a restar. ¿Qué voy a restar? El producto, ¿no? Del peso específico del aceite multiplicado por la altura H2, en este caso sería 2.5 metros, igual a la presión en la parte superior. Sí, aquí. Ahora bien, si aquí también podríamos calcular esta presión, ¿no? Aquí en este punto. Pero como es aire, la presión es muy, muy pequeña y se lo desprecia, ¿no? Es decir, esta presión no va a variar casi nada. Entonces, resolviendo y reemplazando, 13.600 por 2.10 menos 9.800 por 2.9 menos 8.900 del aceite por 2.5, ¿no? Estas son las alturas. 2.2 más 0.70, 2.90. Igual a la presión en el punto A. Resolviendo, 66.470 pascal. Bien. Ahora este de acá. Calcular la diferencia de presiones de A y B del manómetro. ¿Ven? Este es un manómetro tipo, tipo 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos agua y tenemos mercurio. Estas son sus cotas o alturas, ¿no? Una cota altura de H y 60 centímetros de altura. ¿Ven? Tenemos puntos conocidos, C, D, E, y todo lo demás es agua y mercurio aquí adentro. Bien, ¿qué datos tenemos? Bien, los datos son los mismos que el anterior, el peso específico del agua, el peso específico del mercurio, y lo que hacemos es calcular presión. Presión en el punto A. Aquí, presión en el punto A. ¿Va a ser lo mismo que la presión en el punto B? Sí, ¿no? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Es el recorrido, nada más. Entonces, esta presión en el punto B, lo que yo hago acá es preguntarme, si yo estoy subiendo, si yo estoy subiendo, tengo que restar. Entonces, yo resto. ¿Qué fluido es? Si es agua, el peso específico es 9.810 por la altura de este punto, por H. Acá miren, esta variable es Z, ¿ya? Por si acaso, ahí está, Z. ¿Por qué altura? Z más 0,6. Z, aquí también hay un error, por si acaso, esto es más, ¿ya? 0,6 más Z hace esta altura total, hasta aquí. Entonces, ¿por qué llegué hasta este nivel? Es la pregunta. Llegué hasta ese nivel para trasladarme un punto a- al extremo izquierdo. Entonces, la presión en este punto va a ser la misma presión en el extremo. Voy Recording in progress. aquí en este punto. Lo que yo hago es preguntarme, ¿a lo largo del recorrido cambió el fluido? No, no cambió. Y esta presión del punto C va a ser la misma presión en el otro punto, en el otro extremo, el extremo izquierdo. Lo que yo hago es simplemente continuar el recorrido. Como yo estoy bajando, como yo estoy bajando, acá yo lo que debería hacer es sumar, ¿ya?
sumar. De este punto me traslado al izquierdo, de aquí hacia abajo. Si estoy bajando, voy a sumar, ¿no? Ahora, este peso específico sigue siendo agua, es agua, por la altura Z, ¿sí? Reemplazando, aquí vamos a ver que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B, ¿sí? Menos el peso específico del agua, 9.810, por la altura 0,60 más Z, ¿no? Es esta altura de acá, esa altura, ¿no? Esta Z tiene que indicar hasta aquí, hasta este eje, más 13.600 por la altura 0,6, es esta altura acá, 0,6. De aquí me traslado al extremo izquierdo y lo que yo hago es bajar. Entonces esto es suma. 9.810 por Z. Entonces, lo que yo hago ahora es reducir términos semejantes. ¿Cuál es término semejante? Primero, este 9.810 lo multiplico por 0,6, me queda 5.886. 9.810 por Z, 9.810 Z. ¿Sí? Bien. Ahora el tema de los signos, ¿no? Menos por más, menos, ¿no? Menos por menos, menos por más, perdón, sigue siendo menos. Estamos bien ahí. Ahora aquí lo mismo. 13.600 por 0,6, 8.110. 8.110. Ahí y ahí. ¿Bien? 9.810 por Z, además positivo, 9.810 Z. Bien. Lo que me queda acá es simplificar. 9.810 Z, lo simplifico con 9.810 Z. Y simplemente hago diferencia de presiones, ¿no? Aquí, diferencia de presiones, P sub B, 5.886 más 8.160, 2.274. P sub A, este que está con P sub B, lo paso con signo cambiado, de esta forma, y tengo que la presión en el punto, o la diferencia de presiones de A y B es 2.274 pascal, ¿sí? Entonces, de esa forma es como se resuelve ese tipo de ejercicio. Bien, vamos a detener un rato. Recording stopped. Esto, aprovechando ahorita, lo vamos a corregir para enviárselo a ustedes también. Entonces, aquí, a ver, compartir. Acá es, ¿no? Uno. Ya. Aquí. Este era signo positivo, signo de más. Mercurio, estamos bien. Y creo que era eso, ¿no? Aquí era signo más y ya está, ¿no? Sí. Esto lo vamos a dar X. Esto lo vamos a dar guardar. Bien. Ahora, estos ejercicios de acá ya los grabé yo, están grabados en la primera parte, estos adicionales. Hasta el momento aquí tienen alguna duda. ¿Puede volver a repetirle el segundo que explicaste, la diferencia de altura? No, ese, ¿Este? sí. ¿Ya? Un ratingo. Sí, y es acá.
ver, aquí, ahí está. Bien, tenemos presión en A, presión en B, tenemos esta altura que le estamos llamando Z, tenemos esta altura Era, el otro era 0,6, este, ¿el otro? algo- ah, el anterior de eso. Ya, este es cierto. Ya, Sí, sí. a ver, dice calcular la presión en el punto A, en este punto, donde se encuentra un fluido gaseoso, aire, aire. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que conocer los espesos específicos de todos los fluidos, en este caso agua, aceite y mercurio, ¿no? Los tres. Lo resolvemos con recorrido, ¿no? Recorrido manométrico. Nos encontramos en este punto. Este punto tiene presión atmosférica. Entonces acá está la presión atmosférica. Lo que yo hago es preguntarme, si yo estoy bajando, tengo que sumar. Entonces está correcto. Voy a sumar el peso específico del mercurio por la altura H3. Esta altura H3 va a ser 4,10 metros, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos bien. Lo que yo hago es que en este punto tengo el mismo nivel y el mismo fluido en el otro extremo. Simplemente lo que hago es verificar el mismo recorrido, si tengo el mismo recorrido, y llego al lugar donde tengo el mismo nivel, la presión es la misma. Entonces le puedo decir presión X si quieres, presión X', ¿no? La presión X es lo mismo que la presión X', porque está en el mismo nivel y el fluido no cambió en el recorrido. Bien, entonces me trasladé aquí. De aquí lo que yo hago es subir. Subo hasta este punto, pero sigue siendo el mismo fluido. Entonces yo voy a continuar subiendo. De aquí hasta acá, hasta este punto. Ahí, porque es el mismo fluido. ¿Cuánto es la altura H2? Es la pregunta. Esta altura H2 va a ser igual a la altura de 0,7 más la altura de 2,2, ¿no? Esas dos alturas. Entonces, esas dos alturas corresponden a altura H2. Ahí. ¿Qué más? Como ya sumé esas dos alturas, me encuentro aquí, en este punto. Y lo que yo hago es preguntarme, si yo estoy subiendo, lo que tengo que hacer es restar el peso específico del aceite multiplicado por la altura H2. Esa altura H2 mide 2,5 metros. Aquí es igual al nivel en el que me encuentro, ¿no? Entonces, en este caso es PA, la presión en el punto A superior, aquí, ahí. Bien, recordemos que la presión del aire es muy, muy pequeña. Entonces, esta presión va a ser prácticamente la misma presión en este punto. Entonces, no hay diferencia, ¿no? En temas de ejercicios de manometría, el aire se lo desprecia, ¿no? No se lo toma en cuenta. Entonces, resolviendo y reemplazando datos, 13.600 por la altura H3 2,1. ¿Por qué te sale 2.1, no sea 4.1? Eso no Aquí hay un entiendo. detalle, ¿no? Bien ahí. Esta H3 tiene que ser 4,1. Sí, bien ahí, ¿no? Es 4,1 menos 9.800 por 0,7 más 2,2, 2,9, ¿cierto? Está bien. Y peso específico del aceite por la altura 2,5. Sí, aquí es 4,1. Correcto, 4 puntos. Mejor lo corregimos ahorita.
y la vamos a enviar. 4.1. Bien, ya. Entonces, si es 13.600 por 4.1 menos 9.800 por 2.9 menos 8.900 por 2.5 son 5.000, ¿no? Me sale a mí 13.600 por 4.1, me sale 5.090. 5.090, ¿no? Eso, ¿no? 5.090. Sí. Está bien esa observación. Bien. Se los voy a enviar este PowerPoint ahorita mismo en PDF. Y eso sería todo, ¿no? Por hoy día. El día, entre semanas, podemos pasar una más. ¿Qué más avanzaron aparte de manómetro? El manómetro nomás, pero hay un manómetro que hizo el ingeniero en clase, ese tanque, eso no sé si lo pudieras explicar, no entendí muy bien casi. Claro, lo mandas al grupo de ayudantía y yo lo voy a preparar así en PowerPoint, así bien elaborado, y lo vamos a ver, ¿sí? Que pueden mandar los ejercicios y lo podemos ver en ayudantía. Ahora, su examen es el día viernes, ¿cierto? Es el 20. Entonces, podemos pasar entre semana también otra virtual, si ustedes están de acuerdo, y despejamos dudas ahí, ¿no? Entre semana. Oh, sí, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Lo puede poner otra vez el ejercicio del que dijo el compañero? Aquí. Sí, yo estoy un poco perdido, no sé, ¿SPA es presión atmosférica o presión del aire? Ah, presión del aire. El 5.090, ¿no es? Sí. Aquí vamos a poner presión en el punto A. Ah, ya. Aquí que estaría en el aire, ¿ya? Ahí. Y la presión atmosférica, entonces no lo consideraríamos. Ah, sí. A ver, cuando hacemos presiones manométricas, la presión atmosférica es cero, ¿ya? Presión atmosférica es cero. Cuando hacemos presiones absolutas, tomamos en cuenta, eso lo vamos a explicar si quieren la siguiente ayudantía, con más a detalle va a ser la presión atmosférica, solo se los voy a explicar con ejercicio, más la presión atmosférica manométrica, ¿no? Manométrica. Voy a preparar ejercicio para esto igual, para presiones absolutas. Aquí. Bien, yo creo que por hoy día está bien. Podemos continuar entre semana. A ver, hay un mensaje. Podría ser lunes en la mañana, después de 8:30 o en la tarde. Sí, Estaría si bien los lunes compañeros están después de de acuerdo, puede ser tal ocho y vez el media. lunes, 8:30, Sí, dice, también. ¿no? Bien. Entonces, coordinamos por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Buenas noches.